El 27 de abril de 1971, el poeta Eberto Padilla leyó su autocrítica en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, conocida por sus iniciales como LUNEAC, luego de ser excarcelado esa misma madrugada tras haber permanecido 37 días en prisión, acusado de tener una conducta y una literatura heterodoxas contra el régimen cubano. Padilla había sido señalado como un contrarrevolucionario por la seguridad del Estado, que ordenó su arresto por 3 motivos. El primero fue por la aparición de su poemario Fuera del Juego. El segundo motivo fue por sus conversaciones con K. S. Carroll y René Dumont, 2 intelectuales franceses que habían publicado 2 libros críticos sobre Cuba. La última razón para detenerlo fue la supuesta intención de publicar su novela de nombre En mi jardín pastan los héroes, usando como intermediario al escritor chileno Jorge Edwards. Estos hechos inmediatamente pasaron a formar parte del conocido caso Padilla, que acaparó las portadas de los diarios de la región y del extranjero. A raíz de lo sucedido aquella noche en el local de la UNEAC, un grupo de intelectuales se distanció del régimen castrista, porque consideraron que las declaraciones del autor de Fuera del Juego significaban la estalinización de la política cultural cubana. Previo a la ruptura, los intelectuales latinoamericanos y europeos, que eran izquierdistas confesos y admiradores de la revolución cubana, le enviaron 2 cartas a Fidel Castro, quien en ese entonces fuera el primer ministro de Cuba, para manifestarle su desacuerdo y preocupación por lo que ocurría en la isla. El 2 de abril, en el diario Excelsior de México, apareció un comunicado del Pen Club de ese país dirigido a Castro, que desaprobaba la aprehensión de Eberto Padilla y deploraba las declaraciones que en torno a este hecho la agencia France Press le atribuía a líderes de la revolución cubana. La carta, que contaba con la venia de Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, entre otros escritores, decía que la libertad del poeta cubano les parecía esencial para no terminar, mediante un acto represivo y antidemocrático, con el gran desarrollo del arte y la literatura cubanas. Fidel Castro evitó responder sobre el apresamiento del poeta. La segunda misiva, escrita por Julio Cortázar y Juan Goytisolo, se publicó en Francia el 9 de abril en el periódico Le Monde, y fue suscrita por Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jean Daniel, Claude Roy, Italo Calvino, Alberto Moravia, Carlos Barral, Josep María Castellet, Juan Goytisolo, Luis Goytisolo, Jorge Semprún, Octavio Paz y más personalidades. Los integrantes del boom latinoamericano también suscribieron la proclama. Entre ellos estaban Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Además del novelista Mario Vargas Llosa, otro peruano firmó el comunicado conocido como la Primera Carta. Se trata del poeta Rodolfo Inostroza. García Márquez y Cortázar fueron unos de los pocos escritores que mantuvieron sus relaciones con el régimen cubano después del caso Padilla, aunque Gabo luego diría que en ese documento de protesta pusieron su nombre sin su autorización. Alejo Carpentier, quien era consejero cultural de la embajada cubana en Francia, fue testigo de cómo se buscaron adhesiones para la Primera Carta protestante de los intelectuales e informó sobre esto el 30 de marzo a la Casa de las Américas, diciendo a través de un oficio que la mayoría de las firmas han sido sacadas por teléfono a personas que no estaban al tanto del asunto. El autor del Siglo de las Luces también lamentó que el nombre de Mario Vargas Llosa aparezca en lo que él consideraba una pizarra de infamia. Apenas estuvo libre, Padilla solicitó al gobierno cubano explicar personalmente su caso, frente a la comunidad de artistas y de escritores en un salón de la UNEAC que era resguardado por agentes de seguridad del Estado que estaban vestidos de civiles. Aclaró que él solicitó la reunión. Eberto Padilla comenzó su autoconfesión diciendo que estaba detenido por contrarrevolucionario. Puntualizó que, por muy grave y por muy impresionante que pueda resultar esta acusación estaba fundamentada por una serie de actividades, por una serie de críticas y por una serie de injurias y difamaciones a la revolución que constituyen y constituirán siempre mi vergüenza frente a esta revolución. En su discurso, Padilla sentenció lo siguiente: yo hice muy mal mi papel, yo quería sobresalir. Yo quería demostrar que el único escritor valiente, entre comillas, era Eberto Padilla. Ese fue mi inicio, esa fue mi más clara actividad enemiga, mi más específica actividad para dañar a la revolución. Resumir los alardes teóricos de un hombre que no tenía mérito revolucionario alguno para asumirlo.
Padilla, quien estaba vestido con una camisa celeste, un pantalón oscuro y luciendo unos grandes anteojos, dijo que cometió el error de defender al novelista Guillermo Cabrera Infante, a quien llamó contrarrevolucionario y un enemigo declarado de la revolución, un agente de la CIA. Al mismo tiempo, pidió perdón por haber sido crítico con el escritor Lisandro Otero. Sobre su poemario Fuera del Juego, que ganó el premio Julián del Casal en 1968, comentó que tenía páginas que llevan al espíritu derrotista y que el espíritu derrotista es contrarrevolución. Añadió que el libro estaba lleno de amargura, lleno de pesimismo y que no expresa una experiencia de la vida, no interioriza la experiencia cubana. Aunque la UNEAC pidió que se reconsidere otorgarle el premio al trabajo de Padilla, el jurado, cuyo uno de sus integrantes era el poeta peruano César Calvo, insistió en coronarlo. Sin embargo, el comité editorial y ejecutivo de los organizadores del certamen literario escribió un prólogo crítico contra el mismo poemario para su publicación. Al poco tiempo, el libro fue publicado en Francia por la editorial Duzsuil. Una faja en la portada del libro preguntaba: ¿se puede ser poeta en Cuba? Sobre ello, su autor afirmó que se beneficiaba con la situación internacional, porque obtenía con todo este hecho una doble importancia, la importancia intelectual y la importancia política. El discurso oral de Padilla, que nació en parte de una carta que escribió cuando estaba encarcelado y le hizo llegar a la seguridad del Estado días antes de su liberación, finalizaba diciendo lo siguiente: si no ha habido más detenciones hasta ahora, si no las ha habido, es por la generosidad de nuestra revolución. Y si yo estoy aquí libre ahora, si no he sido condenado, si no he sido puesto a disposición de los tribunales militares, es por esa misma generosidad de nuestra revolución. En el cierre de su confesión, que duró casi 100 minutos y fue grabada por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, Padilla indicó que algunos de los presentes también tuvieron, como él, muchas actitudes contrarrevolucionarias e injustas contra el gobierno cubano. Nombró a sus amigos Manuel Díaz Martínez, Pablo Armando Fernández, César López, David Bussi, José Llanes, José Lezama Lima, Norberto Fuentes e incluso a Belkis Cusamale, su pareja. A todos ellos les imploró que rectifiquen sus conductas apenas él terminara su ponencia. El escritor Norberto Fuentes refutó lo dicho por Padilla y se negó a hacer su autocrítica, argumentando que él sí se consideraba un revolucionario. Lezama Lima fue el único de los mencionados que no estuvo entre los asistentes. En su libro llamado El 71, Anatomía de una crisis, Jorge Fornet escribió que Armando Fernández contó que al ser puesto en libertad, Padilla se reunió con sus amigos más cercanos y les dijo que estaba en la obligación de acusarlos como contrarrevolucionarios, pero que no se preocuparan porque él sabía cómo hacerlo. Sin embargo, Norberto Fuentes echó todo el plan a perder. Díaz Martínez, quien fue uno de los jurados que declaró ganadora del premio Julián del Casal a Fuera del Juego, asistió a la lectura de la autocrítica. Luego el escritor sostuvo en un artículo que ese acto lo registró como uno de los peores de su vida y que no olvida los gestos de estupor de quienes fueron señalados como contrarrevolucionarios por Padilla. Al día siguiente del evento en la UNEAC, en una carta enviada a la Casa de las Américas, Mario Benedetti contó que en Uruguay y en Argentina se hablaba mucho sobre el caso Padilla y que esta coyuntura era aprovechada por los opositores de la Revolución Cubana que no paraban de despotricar contra ella. El 4 de febrero de 1972, Julio Cortázar le dijo a Aide Santamaría que los intelectuales que firmaron la primera carta pasaron días y semanas sin tener información sobre lo que ocurría con Heberto Padilla. Cuando ya había estallado el caso Padilla, Fidel Castro, en su discurso por la clausura del primer Congreso de Educación y Cultura, el 1 de mayo de 1971, soslayó pronunciarse directamente sobre el asunto. No obstante, para el escritor cubano René Dairé, la frase "hay algunos libros de los cuales no se debe publicar ni un ejemplar, ni un capítulo, ni una página, ni una letra", que fue dicha por Fidel en su ponencia, era una clara alusión al poemario Fuera del Juego. Entretanto,
una de las pocas publicaciones que permitió que sus páginas se llenen con las opiniones a favor o en contra en torno al caso Padilla fue la revista uruguaya Cuadernos de Marcha. La autocrítica de Padilla acarrió alejamientos de escritores cercanos a la isla. Por ejemplo, el 5 de mayo de 1971, Mario Vargas Llosa, desde Barcelona, le envió una carta a Aide Santamaría, donde rompía con el comité de redacción de la revista Casa de las Américas. El texto argumentaba que ese lastimoso espectáculo no ha sido espontáneo, sino prefabricado como los juicios estalinistas de los años 30. Obligar a unos compañeros, con métodos que repugnan la dignidad humana, a acusarse de traiciones imaginarias y a firmar cartas donde hasta la sintaxis parece policial, es la negación de lo que me hizo abrazar desde el primer día la causa de la Revolución Cubana. 9 días después, Aide Santamaría le respondió al novelista peruano. Santamaría dijo lo siguiente: usted no ha tenido la menor vacilación en sumar su voz, una voz que nosotros contribuimos a que fuera escuchada, al coro de los más feroces enemigos de la Revolución Cubana. Sobre la detención de Berto Padilla, Santamaría indicó lo siguiente: fue detenido un escritor, no por ser escritor, desde luego, sino por actividades contrarias a la revolución que él mismo ha dicho haber cometido. Y usted, que acababa de visitar nuestro país, sin esperar a más, sin conceder el menor crédito a las que pudieran ser razones de la revolución para proceder así, se apresuró a sumar su nombre a los de quienes aprovecharon esta coyuntura para difamar a nuestra revolución, a Fidel, a todos nosotros. El 20 de mayo, una segunda carta de los intelectuales europeos y latinoamericanos, la mayoría de ellos radicados en Europa, le comunicaría a Fidel Castro su vergüenza y cólera por el lastimoso texto de la confesión que ha firmado Eberto Padilla y que solo puede haberse obtenido mediante métodos que son la negación de la legalidad y la justicia revolucionarias. Aquella misiva, escrita por Vargas Llosa según una confesión suya, oficializaba el divorcio entre el régimen cubano y una parte de la intelectualidad izquierdista que finalizaba su escrito con un pedido: quisiéramos que la revolución cubana volviera a ser lo que en un momento nos hizo considerarla un modelo dentro del socialismo. Algunas figuras de la primera carta no estamparon su firma en la segunda. El 6 de junio de 1971, en la celebración por el 10º aniversario del Ministerio del Interior, Fidel Castro se pronunció sobre la segunda carta de los intelectuales. El líder cubano dijo lo siguiente: muchas imputaciones calumniosas se le han hecho a esta revolución. Las ha hecho el enemigo imperialista, pero hay verdades tan claras, tan universalmente reconocidas que nosotros consideramos uno de los actos de mayor bajeza, una de las calumnias más infames que se hayan hecho contra la revolución. La afirmación de que un solo ciudadano de este país haya podido ser víctima de torturas físicas. Ese mismo mes, en una entrevista con César Hildebrand para la revista Caretas, Vargas Llosa sostuvo que era previsible que la derecha tratara de sacar partido de los acontecimientos cubanos. El autor de Conversación en la Catedral rechazó enérgicamente el uso de su nombre en esa campaña contra el socialismo cubano y la revolución latinoamericana. Un grupo de escritores y poetas peruanos dijo que la carta que Vargas Llosa envió a Santamaría no representaba la opinión general de la intelectualidad revolucionaria peruana y solo fue un capítulo más en la campaña tendiente al desprestigio de la imagen de la revolución cubana. Quienes suscribieron este comunicado fueron Juan Gonzalo Rose, Alejandro Romualdo, Eliodoro Vargas Vicuña, Reinaldo Naranjo, Winston Orrillo, Arturo Corcuera, Gustavo Valcárcel, Washington Delgado, Alejandro Peralta, Francisco Bendezú, Luis Guillermo Lumbreras, Marcos Yauri, Tilsa Suchía, Magda Portal, entre otros. Personalidades de Colombia, Uruguay, Chile, México y España también condenaron las acusaciones contra Cuba que hacían los intelectuales latinoamericanos no afincados en Latinoamérica en su segunda carta. En un extenso artículo titulado Las prioridades del escritor, Mario Benedetti escribió: ¿saben los firmantes si en Cuba se cometieron injusticias contra algún tornero, algún estudiante, algún enfermero, algún biólogo, algún tractorista?
Seguramente se habrán cometido, porque una revolución está hecha por hombres y los hombres son tremendamente falibles. Pero ni a las agencias capitalistas ni a los intelectuales de la COPUL les interesa averiguar posibles situaciones que no afecten al clan literario. Al ser consultado por la carta de los 62 intelectuales, Gonzalo Rojas dijo que era apresurada y alarmante que la suscriban escritores, además de revelar una superficialidad dudosa. Para el poeta chileno, la acusación de estalinismo contra la revolución cubana le parecía ridícula. Por su lado, en una entrevista, Gabriel García Márquez manifestó que el conflicto de un grupo de escritores latinoamericanos con Fidel Castro es un triunfo efímero de las agencias de prensa. Ratificó, asimismo, que él nunca firmó ninguna carta de protesta y que la autocrítica de Padilla sí le estaba haciendo daño y muy grave al gobierno de los barbudos. La lectura de Gabo era compartida por Eduardo Galeano, quien afirmó que Eberto Padilla hizo su autocrítica deliberadamente para joder a Cuba, al estilo de los procesos de Moscú de los años 30, para enviar una señal de humo a los liberales del mundo. En agosto, Alejo Carpentier le comunicó a Roberto Fernández Retamar que el asunto había perdido peso en la prensa francesa. Ese mismo mes, Julio Cortázar le envió a Marina Torres una carta que decía: "Todos hemos metido un poco la pata en ese asunto, pero los que firmaron la segunda carta a Fidel se han jodido revolucionariamente para siempre, porque la carta es absurda, grosera e incluso canalla. Aunque no todos los firmantes de esta segunda carta se alejaron de la izquierda, la mayoría sí se alejó o distanció de la revolución cubana y unos cuantos viraron hacia la derecha política". Guillermo Rodríguez Rivera, en su libro Decirlo Todo, Políticas Culturales en la Revolución Cubana, recordó que cuando vio a Padilla en España le preguntó si su autocrítica parodiaba las de los grandes purgados por Stalin en los años 30. Padilla le respondió lo siguiente: "Claro, fue mi venganza. Me habían detenido solo por escribir un libro de poemas". Sobre la decisión de provocar al régimen cubano, en sus memorias Padilla escribió: "Solo me quedaba una opción literaria y política, para que mi ostracismo tuviera una verdadera razón de ser. Di por terminado fuera del juego", y se refirió a su autocrítica como una farsa. El Affair Padilla, otro de los nombres con los que se le conoce a este evento, significó para el gobierno que encabezaba Fidel Castro una victoria pírrica, según un memorando llamado Padilla, el Solzhenitsyn de Castro, elaborado por la Agencia Central de Inteligencia. De acuerdo con Norberto Fuentes, quien dijo que Padilla quiso ser el Solzhenitsyn de Cuba, Fidel supo quiénes estaban en contra de la revolución cubana tras haber estallado la polémica. Para el escritor colombiano Óscar Collazos, el caso Padilla se trató de un invento de los intelectuales que firmaron la segunda carta y que les sirvió como pretexto para romper relaciones con la isla. Además, señaló que desde 1968, año en que Fuera del Juego ganó el premio Julián del Casal, las distancias entre los amigos y la revolución se hacían evidentes. Luego de haber salido de Cuba en 1980 para afincarse en suelo norteamericano, Padilla volvió a hacer noticia cuando se reunió con un grupo de escritores cubanos exiliados, algunos declarados anticastristas, en 1994 en Suecia. Desde allí, este grupo suscribió la Declaración de Estocolmo, que pedía el levantamiento urgente y sin condiciones del embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba, y al mismo tiempo sostenía que la cultura cubana, tanto la que se produce en Cuba como en el exterior, es una y pertenece a la herencia de nuestra nación. Este encuentro generó opiniones divididas entre la intelectualidad cubana de exiliados. Guillermo Cabrera Infante fue uno de sus más críticos. No existe algún documento oficial que determine si la autocrítica de Padilla fue propuesta por él mismo o se le impuso la seguridad del Estado para liberarlo. De todos los testimonios, cartas, pronunciamientos, noticias, artículos, etc., se desprende algo irrefutable. Eberto Padilla logró movilizar a la intelectualidad europea y latinoamericana a su favor y también en contra de la revolución cubana. Aquella autocrítica en LUNEAC ha cumplido 50 años en medio del silencio. Solo el libro
fuera y dentro del juego, editado por la Casa de las Américas este 2021, sirve, así lo señala su subtítulo, como una relectura del caso Padilla.